Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes con deseo de saludarles en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. Esto es Sembrando con Fe y Esperanza. Bienvenidos. Voy a invitarles a leer una parte de la escritura en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo número 19. En el libro de Génesis, capítulo número 19, voy a leer unos versículos de la palabra del Señor y ustedes van a seguir allí en su Biblia. Atentos, hermanos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: No, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot gritando: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Mirad, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca, pero solamente que a estos varones no les hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Ellos respondieron: Quítate de ahí. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y ahora habrá de erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta. Pero los huéspedes alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Después dijeron los huéspedes a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar por causa del clamor contra la gente de esta ciudad, que ha subido de punto delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla. Entonces salió Lot y habló a los yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que bromeaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y como él se demoraba, los varones le asieron de la mano a él y a su mujer, a sus dos hijas, según la misericordia que Jehová para con él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando ya estaban fuera, le dijeron: Escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Señor Jesús, quiero pedirte, Dios, que hables a nuestra vida, Señor, que nos edifiques conforme a tu palabra, que nos des luz, nos des revelación, Señor, que tu Espíritu Santo actúe en nuestro entendimiento, en nuestra mente, Señor, y podamos comprender lo que aquí estudiemos, lo que aquí leamos de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Siéntense, tengan la amabilidad, hermanos. Bueno, una vez más, pues me alegra verles y estar en comunión, aquí los unos con los otros. Esto es una bendición del Señor. El simple hecho de estar en comunión ya de por sí es bendición.
porque la Biblia dice que ahí donde habitan los hermanos juntos en armonía, el Señor derrama bendición y vida eterna. Poco hemos podido este año hacer cosas así, pero bueno, estamos confiando que esto termine pronto. Vamos a seguir esperando en el Señor con paciencia. Además que lo que estamos esperando nosotros es que pronto venga el Señor Jesucristo. Y de eso también quiero hablar un poquito en esta mañana. Entonces, hermanos, quiero hablarles no de política, pero sí de gobierno, un poquito, esta mañana. Y es para que consideremos nosotros como cristianos, recordemos pues algunas cosas que sé que las sabemos, pero que las recordemos y las tengamos en mente. Lo primero, la Biblia nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Ustedes lo han leído. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, el cual transformará nuestro cuerpo para que seamos semejantes a Él. Así que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hace unos meses, 2 meses atrás, pues pude obtener la ciudadanía de este país. Y eso fue, de todas maneras, un privilegio también. No podemos negarlo, si no, pues no lo hubiera intentado. Me esforcé, estudié bastante, las preguntas, el inglés, todo eso, para pasar el examen. Pero no se compara esta ciudadanía a la que estamos hablando. Son dos cosas distintas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso habla de un gobierno y de un reino distinto a lo que hablamos acá de nuestra ciudadanía en este país o la de nuestros respectivos países también. Entonces, pues no puedo negar que sí fue una bendición también eso, pero no, le digo, no se compara pues a lo que vamos a hablar ahora. Entonces quiero que entendamos que hay dos cosas distintas. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el gobierno secular. Y nosotros tenemos que entenderlo como cristianos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él se sorprende que algunos hermanos, cuando tengan alguna discordia, algún litigio con otro hermano, no vayan a la iglesia, a las autoridades que hay en la iglesia, sino que vayan a los jueces paganos y pongan la demanda allá. Entonces, que el apóstol Pablo dice, ¿cómo es eso? Si nosotros hemos de juzgar los ángeles, si hemos de juzgar el mundo, ¿no seremos capaces de juzgar cosas pequeñas? Entonces, el apóstol Pablo también está reconociendo ahí que hay dos gobiernos. Un gobierno que es el gobierno, digámoslo así, del reino de Dios, de la iglesia, y otra cosa es el gobierno secular. Pero nosotros como personas estamos metidos en los dos, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Tenemos nuestra ciudadanía en los cielos? Sí, pero también tenemos nuestra ciudadanía en este país, o en el país del cual procedemos, ¿verdad? Entonces, en cierta manera también nos afecta en el ámbito secular lo que pase en el mundo secular, como también en la esfera espiritual lo que pasa en el mundo espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Entonces, hay dos cosas aquí: la iglesia y el Estado, como dicen algunos. No se pueden mezclar esas dos cosas, son dos cosas distintas. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el Estado. La iglesia como organización, la iglesia como cuerpo, la iglesia como ese gobierno de Dios, no se mezcla con el Estado. Recuerden que Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Cuando estaba con Pilato, que le preguntó, ¿eres tú rey? Porque el asunto era del rey. Recuerden lo que hablamos la vez pasada, que hablamos de Jesús como rey. ¿Eres tú rey? Y Jesús dijo, bueno, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, esto no estaría pasando. Así que Jesús reconoce que hay un gobierno en este mundo. Él dice, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el mundo secular. Pero Jesús vino a traer el reino de Dios. El reino de Dios entre vosotros está. Fue lo que Jesús comenzó a hacer. Entonces, hay dos cosas aquí. El reino de Dios, el gobierno de Jesucristo sobre la iglesia, pero también está el Estado. Cuando a Jesús le fueron a preguntar que si era lícito pagar impuesto o no, ¿recuerdan? Era lícito pagar impuesto o no. Entonces era una pregunta pues capciosa, ¿no? Recuerden que en esa época el Imperio Romano estaba invadiendo Judea y Palestina y todo el Mediterráneo. Así que estaban subyugados. Ellos no se gobernaban a sí mismos. Entonces era una pregunta
tentadora porque ellos pensaban, si este dice que sí es lícito, entonces diremos, ajá, o sea que usted está en contra de los judíos, usted está de acuerdo con que los romanos nos opriman. Pero si llegaba a decir que no era lícito, entonces dirían, ahí están los soldados, vea, ese está en contra de la ley, acúsenlo. Pero Jesús no respondió si sí ni no, sino que Jesús dijo, bueno, tráiganme la moneda a ver. Y le trajeron la moneda y preguntó, ¿esta inscripción de quién es? Dijeron, es del César, el emperador. Dijeron, pues denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y con esa afirmación Jesús está reconociendo también, como Pablo y como estamos diciendo ahora, que hay dos cosas distintas, el reino de Dios y el gobierno secular. El César, el emperador, que además se proclamaba también hijo de los dioses, divino, sumo sacerdote, no estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Ese gobierno era un gobierno pagano, que seguramente ustedes como personas que habrán leído la historia sabrán las morbosidades y cosas raras que hacían los emperadores romanos y todos esos políticos de esa época. Gente perversa totalmente. Bueno, esto lo digo como introducción para que entendamos entonces, hermanos, que la iglesia no participa en política, la iglesia como cuerpo, como organización. En nuestro reglamento interno, que ustedes también lo tienen, ustedes pueden leer y dice que no participamos activamente en política. La iglesia, pero ya cada uno particularmente como ciudadano puede estar, les digo, en su derecho de ejercer sus deberes como ciudadano que es de este reino secular, sin olvidar que somos también ciudadanos del reino celestial. Hay en la Biblia algunas instrucciones referentes a este tipo de gobierno secular y la Biblia nos recomienda, por ejemplo, que le estemos sujetos a las autoridades, a los que están gobernando. Nos piden que oremos por ellos, que el Señor obre en ellos y que puedan juzgar y ejercer el dominio, la autoridad que les ha sido delegada de una manera justa. Eso quiere decir pues que habrá algunos gobiernos que lo ejercen injustamente, como todos sabemos, ¿no? Yo no conozco mucho, les decía la otra vez, de la historia de El Salvador ni de la política de allá, pero pienso que no será muy distinta a la política de Colombia y a la situación en Colombia. Unas cuantas familias poderosas económicamente que han gobernado durante mucho tiempo y tienen una dinastía ahí y roban, realmente roban al pueblo, ¿no? Entonces creo que eso será el común denominador en todos nuestros países latinoamericanos y es una de las cosas que ha hecho que después la gente salga, ¿no? Y emigre y llegue con la esperanza a un país como este, por ejemplo. Así que, hermanos, nosotros tenemos aquí en este pasaje que leímos varias cosas a considerar y es de lo que quiero hablarles ahora. Primero, pues, ustedes pueden buscar en la Biblia y en la historia un juicio semejante, a ver si lo han encontrado, en donde dos ciudades hayan sido arrasadas así a causa de su pecado. Y pensemos por un momento cuál fue ese pecado, o sea, ¿por qué Dios toma esa decisión tan drástica, ¿no? Tan drástica. Creo que la palabra sodomía o sodomitas, no sé si ustedes lo entenderán, pero se refiere a un tipo de pecado, ¿sí? En el Nuevo Testamento encontramos que cuando Pablo escribe a los Corintios habla de los sodomitas. Estos sodomitas son los homosexuales, son los que se acuestan, los hombres que se acuestan con hombres y pues también mujeres que se acuestan con mujeres. No me refiero a que se acuesten a dormir nada más, sino que a que tengan relaciones sexuales entre ellos. Es un tipo de pecado que es particular. El pecado sexual en la Biblia tiene sus connotaciones particulares, como a la otra vez también hablábamos acerca de eso. Y les voy a leer aquí en Romanos, capítulo número 1, donde el apóstol Pablo nos habla un poquito acerca de esto. Dice la palabra de Dios: lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, se llenó de tinieblas el corazón. O sea, la mente. Ellos piensan,
razonan mucho, alegan mucho, pero en tinieblas. Las tinieblas, por supuesto, son cosas que pertenecen a la maldad. Y dice el versículo 20, porque por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, es decir, mujeres con mujeres y no como debe ser, hombres con mujeres. Y el versículo 27 también dice, del mismo modo, también los hombres dejando su relación natural con la mujer, aquí se aclara pues para que entendamos de qué se está refiriendo, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. En la Biblia, no solamente en ese pasaje, sino en los que les he mencionado, y ustedes seguramente saben también en el Antiguo Testamento, en las leyes, como las que se mencionan en Levíticos y en otras partes de la Escritura, pues se prohíbe ese tipo de relación sexual, ¿verdad? El Señor no está de acuerdo ni con la fornicación, es decir, una relación sexual fuera del matrimonio, ni con el adulterio, que es el rompimiento del vínculo matrimonial, ni con ningún tipo de perversión sexual. La otra vez que les hablaba de la fornicación, en el contexto en el que habla las cartas a los Corintios, les decía que esa palabra fornicación es la palabra, traducción de la palabra porneia, que se usa en el griego, y la palabra porneia no es nada más fornicación tal y como la entendemos nosotros, fornicación, relaciones fuera del matrimonio, sino que la palabra porneia significa realmente todo tipo de perversión sexual. Así que ahí caben un montón de aberraciones que mucha gente practica, que a veces nos da esta vergüenza hablar acá en público, pero que seguramente ustedes habrán oído que la gente tiene ese tipo de relaciones sexuales, contrarias a la voluntad de Dios. Pues bien, ese tipo de perversión sexual era el que se estaba desarrollando en estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso la palabra sodomita significa eso precisamente, homosexual, el hombre que se acuesta con varones. La sodomía, ¿verdad? Ese tipo de perversión fue tan grave y es tan, digámoslo, como tan desastrosa para la humanidad, que no solamente reciben enfermedad y todo lo demás. De pronto ustedes habrán leído y sabrán que el virus del SIDA, por ejemplo, surgió precisamente por un tipo de perversión de estas, sexuales. Por eso la Biblia dice, recibiendo en su cuerpo la retribución debida a su extravío. Cuando uno estudia biología, pues a mí me enseñaron eso, uno ve las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y son enfermedades que precisamente vienen por ese tipo de comportamiento. Es decir, si usted tiene relaciones sexuales nada más con su esposa, con su esposo, son monógamos, pues olvídese, esas enfermedades de transmisión sexual jamás van a llegar allá. Pero cuando hay promiscuidad, que es ese tipo de vida sin el temor de Dios, pues ahí están las consecuencias del pecado. Pero no únicamente las enfermedades y todo lo demás que hemos hablado, sino que ante los ojos de Dios es tan aterrador que mire lo que hizo el Señor. Destruyó estas ciudades, las destruyó, cayó fuego del cielo y las consumió a las ciudades. Fue un juicio realmente severo y fue un juicio histórico, no es una mitología como hablar de los del Olimpo, que no sé qué, no, fue algo que pasó realmente. Y de eso se habla en el Nuevo Testamento. Jesús también habla acerca de eso. El Señor, cuando le preguntan acerca de la venida de Él y toda la segunda venida, Él hace referencia a eso, a los días de Lot, a lo que pasó allá. Y dice, acordaos de la mujer de Lot. Y también el apóstol Pedro, cuando escribe allá, también habla del justo Lot, que abrumaba su corazón, o sea, como que se sentía mal, como que había algo. Abrumado es como alguien que tiene pesadumbre, ¿no? Como alguien que está extremadamente preocupado por la conducta nefasta de los que habitaban la ciudad. O sea, que él decía, pero, o sea, esta gente cómo vive así. Es lo que uno puede decir de lo que dice Pedro en su carta. Cuando leemos este pasaje detenidamente, hermanos, el que les acabo de leer, uno puede darse cuenta, por ejemplo, de unas cositas que pasan uno de pronto desapercibido, pero que vale la pena que analicemos. Por ejemplo, cuando llegaron los ángeles a Sodoma, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, ¿sí? Estaba sentado a la puerta de la ciudad. Y más abajo dice,
este extranjero vino para habitar entre nosotros y ahora se va a hacer juez de nosotros. Ahora le trataremos peor que a ellos. O sea, pensaban violar. Porque lo que esos hombres pensaban hacer, desde el más pequeño hasta el más grande, era violar, tener relaciones sexuales con los ángeles que habían llegado. Que la palabra conocer no era decir mucho gusto, mi nombre es fulano, ya, sino que es un eufemismo que se usa para las relaciones sexuales. Entonces lo que ellos pensaban hacer era ese tipo de perversión. Todos los hombres de la ciudad estaban decididos a tener relaciones sexuales con esos hombres, a violarlos, ¿verdad? Y dijeron a Lot, le dijeron, pues vamos a tratarte peor que a ellos. O sea, también pensaban violarlo a él y hacer perversiones con él. Y lo estaban forcejeando, dice allí, cuando los ángeles intervinieron. Un tipo de comportamiento perverso. Pero llama la atención que Lot estuviese en la puerta de la ciudad y que ellos digan, ahora este extranjero, o sea, ellos reconocían que él no era de ellos, pero sí reconocían que se le estaba dando de juez. Porque en la puerta de la ciudad, generalmente en esa época estaban los que gobernaban, los viejos de la ciudad, los que tenían consejo, los que emitían juicio, estaban a la puerta. Y por eso todo juicio se llevaba allá, a la puerta. Entonces se nota allí que Lot, en alguna manera, aunque Pedro dice que él abrumaba su conducta, de todas maneras Lot estaba allá en medio de esa ciudad de paganos. Y bueno, se trataba como de imponer su norma, ¿verdad? Como de hacerse juez, dicen ellos, como de encaminar las cosas, pero pues le era imposible porque era una ciudad totalmente perversa. Dicen por ahí un dicho que una sola golondrina no hace verano. Esto es lo que puede pasar cuando los cristianos de verdad participan en política, ¿no? Claro, en la Biblia hay muchos ejemplos de cristianos que han participado en política. Pero no política como la que conocemos hoy, digamos que participaron en el gobierno. La Biblia habla, por ejemplo, de Erasto, que era el tesorero de la ciudad de Corinto, parecido de pronto al ministro de Economía, algo así. O sea, participaba en el gobierno de la ciudad, porque hablar de política, la política como la conocemos hoy es totalmente distinto a lo que pasaba en esa época. Entonces mejor hablemos del gobierno, más que de política, porque para empezar no había democracia, ni había votación, ni nada de eso. El profeta Daniel, por ejemplo, participó también del gobierno en dos imperios, en el imperio babilónico y en el imperio medo-persa. Era de los que estaban allá, de los consejeros del rey. Y hay otros también que ejercen su dominio, tienen ciudadanía. Y en la Biblia habla de unos que estaban en la casa de Herodes, o sea, que como que estaban en contacto con los que tenían autoridad. En fin, pero es difícil, y ese es el punto ya final y clave que quiero que analicemos ahora, hermanos. Es difícil poder uno, como cristiano, así como Lot, que ni siquiera era cristiano ni conocía pues nada del evangelio como usted y yo lo conocemos, ni tenía la influencia del Espíritu, pero con todo eso se sentía abrumado con la conducta nefasta de estas personas. Ahora pensemos en nosotros los cristianos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Y aquí esta parte de la conclusión y el análisis quiero que hagamos. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos el mundo que nos rodea? Cuando vemos la situación actual. Los principios bíblicos no han cambiado, son los mismos. Es decir, el Señor ve con los mismos ojos ese tipo de pecado, lo ve con los mismos ojos que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, igual. Alguna vez yo leía por ahí a un escritor que decía: si el Señor no castiga a esta generación, tendrá que pedirle perdón a la gente de Sodoma y Gomorra. Y lo decía porque lo que se ve hoy en día es algo similar a lo que pasaba en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, organizándose, comunidades, ya ustedes saben, comunidades LGTBI, no sé qué cosas, y con una agenda, ¿verdad? Yo creo que ustedes han oído eso de la agenda LGTBI, y con una forma de pensar que se mete hasta el gobierno, y quieren ellos como gobernar, y van a gobernar. Creo que ustedes también saben como yo que este mundo no va a ir mejorando, sino que este mundo va a ir de mal en peor. Hasta que llegue el anticristo, y el anticristo será un gobernador mundial, alguien que reconocerán y que será muy afable, muy amistoso, en fin.
Pero una de las características que la Biblia da del anticristo es que será un homosexual, que será un hombre que gozará del placer de hombres como con mujeres, dice la palabra de Dios. Entonces, al final va a haber un hombre así. Y no estamos lejos de eso, hermanos. Claro, cuando eso llegue, usted y yo no vamos a estar acá, porque nos vamos con el Señor y esto se acabará. Ese hombre gobernará 7 años, pero después vendrá Jesucristo con nosotros y gobernaremos en la tierra y por fin la tierra tendrá un gobernante justo. Pero las cosas no van a ir mejorando, las cosas van a ir empeorando cada día hasta que se elija o hasta que se acepte que un homosexual sea el líder mundial. Y les digo, no estamos lejos de eso, no estamos lejos. En Colombia, el segundo puesto en el gobierno, el segundo puesto más importante es el de ser alcalde de Bogotá. Bogotá es la capital del país. Así que después del presidente en poder, está el alcalde de Bogotá. Bueno, pues hace unos años, no recuerdo cuántos, si 2 o 3 o 1, se eligió a una alcaldesa en Bogotá, pero no es una alcaldesa común y corriente, es una mujer lesbiana. Es una mujer que lo primero que hizo cuando la nombraron fue aparecer ahora públicamente besándose con su novia en esa época y después se casaron y todo eso fue noticia. O sea, el segundo cargo más importante en el gobierno de Colombia lo tiene una mujer lesbiana. Obviamente ustedes se imaginarán y seguramente ustedes podrán ver noticias cómo celebran estas comunidades, con marchas, con desfiles, con pancartas, tomando el arco iris, que es señal del pacto que el Señor hizo con Noé, no de ese tipo de perversión, pero tomando esas pancartas, saliendo por la calle, semidesnudos, ¿verdad? Ustedes seguramente han visto en las noticias marchas de esas comunidades. El orgullo gay, aquí tienen un mes que es para ellos, creo que es junio, el mes del orgullo gay, y Google y Amazon y todo lo demás sacan sus stickers y todo, mes del orgullo gay. Esto está metido ya en todas partes, o sea, yo quiero como que abramos los ojos y nos demos cuenta, hermanos, que nuestra redención está muy cerca. Esto que pasó en Sodoma y Gomorra debe alertarnos a nosotros también. Cuando esto pase y haya el juicio de Dios, porque Dios va a ejecutar juicio sobre la tierra, no vamos a estar nosotros acá. Pero entendamos entonces que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Nuestra esperanza, como otras veces les he dicho, hermano, no es de que vamos a esperar que el gobierno traiga. No, el gobierno no va a traer nada. Este mundo de verdad, según la palabra de Dios, que es verdad, va a ir de mal en peor. La única esperanza nuestra es Jesucristo. La única esperanza nuestra es hacer valer nuestra ciudadanía, pero no la americana, sino nuestra ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y donde quiera que vamos, somos embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. O sea que se debe ver en nosotros, en cada uno de nosotros, pues lo que somos. Somos embajadores en nombre de Cristo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Así como los ciudadanos americanos muestran su pasaporte y verdad les abre puertas porque es el pasaporte americano más que el colombiano. Por ejemplo, el colombiano resaltan muchas partes del pasaporte colombiano y a uno lo miran mal cuando ven el pasaporte colombiano por la mala fama que algunos colombianos han hecho con el narcotráfico, violencia y otras cosas. Pero el pasaporte americano le abre puertas a muchos países. Nuestro pasaporte real, que es el pasaporte del reino de los cielos, nos abre más puertas todavía. Entonces, hagamos uso de esa ciudadanía que tenemos, que es la ciudadanía del reino de los cielos. Estemos sujetos, antes que a los gobernantes, a quienes debemos estar sujetos, a nuestro Dios. Porque por eso la Biblia dice, o Pedro le dijo, pero está en la Biblia también, juzguen ustedes, ¿qué es más justo, obedecer a Dios o a los hombres? Creo que lo justo es que nosotros entendamos que debemos obedecer a Dios, por encima de los hombres, ¿verdad? Ya el aborto es legal y ahora va a ser mucho más legal. Y así muchas cosas que en el 2015, ¿verdad? Se aprobó en esta nación el matrimonio igualitario que llaman, ¿no? O sea, que le pueden casar mujeres con mujeres y hombres con hombres, ¿verdad? Eso es legal, o sea, eso. Pero lo legal no implica que sea moralmente aceptable ni que deje de ser pecado. O sea, los que establecen qué es pecado y qué no es pecado no es la Corte Suprema de Justicia, no es el gobierno,
Lo que establece que es pecado y que no es pecado es la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y les digo, no va a cambiar. Muchas cosas van a ir cada día empeorando, cada día empeorando. Pero usted y yo ya conocemos la palabra de Dios. Así que no nos debe sorprender esas cosas, sino que nos debe más bien hacer pensar. Ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que el día en que creímos. Ya casi van a elegir a un hombre de estos para que gobierne mundialmente. Quiere decir que ya casi nos vamos a ir nosotros para nuestra verdadera patria, la patria que es los cielos. Vamos a estar en pie, tengan la amabilidad, hermanos, vamos a hacer una oración. La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore, nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road. 8301 Liberty Road, Windsor Mill, Maryland 21244. Y nuestras reuniones son los días domingo a las 8 de la mañana. Domingo 8 de la mañana tenemos el servicio de adoración, alabanza y enseñanza de la palabra de Dios. Venga juntamente con su familia y allegados. Serán todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. Recuerde, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Y si otros días madrugamos a buscar la comida que perece, ¿por qué no hacerlo el día domingo para buscar la comida que a vida eterna permanece? Le esperamos.